Ok, dale, debatamos en un caso muy particular y concreto, dale. Ahora, la ley actual. La ley actual permite entonces la homologación del acuerdo del mutuo acuerdo 241, la homologación por parte del SECLO como autoridad administrativa. Dice que sí. Porque yo tengo la punta de clase de que ahora la idea es esa, pero no encuentro el artículo porque no Artículo aparece. 15. No está en el artículo 15. Porque de hecho dice, y para eso es el artículo 15, una revisión. El artículo 15 se habla de. Pero es como que extiende la aplicación del artículo 15 para incluso supuestos de renuncia, artículo 12, y los mutuos acuerdos. Artículo 12. Es un sistema súper precario, no va a durar cero. Porque yo había entendido que como no hay controversia, no está dentro de la competencia. Todos sabemos que como no hay controversia, no se puede homologar nada. Si no hay controversia, no hay homologación. ¿Qué es la homologación? Digo porque la duda lo creo amerita. La homologación es un inciso de autoridad sobre un acto jurídico que certifica ciertas condiciones. Cuando algo se homologa es porque una autoridad que tiene la facultad concedida para hacerlo va a revisar el acto jurídico y va a determinar que se encuentra dentro de ciertos parámetros. Lo normal, el marco laboral, es que lo que se homologa son acuerdos conciliatorios transaccionales. ¿Qué significa esto? La parte actual dice, che, yo reclamo 5, la parte manda dice, yo te debo nada, y arreglan por 2 millones de mangos un acuerdo conciliatorio. Tiene que venir una autoridad, sea administrativa del SECLO, no se conoce el SECLO, sea administrativa del SECLO o la judicial, a examinar que el acuerdo presuponga, que el acuerdo se traduzca en una justa composición de los intereses de las partes y que no se viola el orden público laboral. Eso es lo que supuestamente el juez o la autoridad administrativa del SECLO verifica antes de homologar. Pero ven que la homologación es esta realización, por ejemplo, es este acto jurídico que le otorga inciso a la presentación de las partes. De esa manera, lo que tiene que fijarse la autoridad, en todo caso, cuando hablamos de orden público, es si es un derecho que no está controvertido, no hay nada que podamos discutir. Por ejemplo, si es un despido sin causa, la indemnización por despido son $15.000, tenés que pagar $15.000. No voy a justificar 14, no voy a homologar un acuerdo por 12, son 15.000 por orden público, no podría perforar el orden público. Ahora, el distinto es que a mí me despiden con justa causa, porque me dicen que yo robé, y yo digo, no, mentira, me tiene que pagar $15.000, y entonces la postura de uno es 0, la postura del otro es 15, y en el medio por esa regla, y ahí vos podés homologar porque decís, acá hay mucha controversia, acá hay derecho controvertido, acá hay cuestiones controvertidas. Y por eso tu revisión se asegura que hay una justa composición de derechos y le da a todo esto autoridad cosas jugadas administrativas si es el SECLO, cosas jugadas judiciales si es el juez, en definitiva, cosas jugadas. Ahí está. ¿Pero claro? ¿Viene a la referencia a alguien? No. Buenísimo, lo ahorras y le pago. Ay, no, son 2 millones mojados. Espectacular. Sí, pero igual. Igual eso.
sacame ¿no es cierto? Estamos pensando. Sacame la calidad del empleo público. Yo sabés cuánto rasco en 2 minutos. Dámelo, 2 minutos, dame. 2 minutos vos, fire. Soy Donald Trump, en que aprende. Yo voy a estar tirando despido, porque no se merecen nada. No a la gente buena, usted lo quiero. Los restos pagan. Era re jodido esto. Dice, no, solamente expliqué ¿qué? ¿Cuánto? El 50%. Un poquito más. Pero igual está bien. Aparte mi equipo de lleno, mi jugador es un gol. Más metro jugó mierda. Yo me dejaba cosas. Litigaron algo digo, litigaron no, que no son abogados. Estaban en el estudio jurídico litigando en la justicia laboral en algún momento. Esto fue un jugador de mierda, ¿no? Ya lo van a ver en algún momento de su vida porque alguien le va a decir algo. Le va a llegar. Fue lo que me pasó. Le dije, hola, buen día. Me dan por favor un papel y tardaron 1 año y 6 meses. Para dar traslado de la madre, una me dijo, no voy a creer. Escuchen esta, perdón. Mi jueza, la jueza su señoría, dijo, en el juzgado número XX, que más de 30 años, pero no tanto con el visto, significa experiencia. Entonces, en ese juzgado, metimos una demanda que decía, creo que alguien conocía esto. Y para dar traslado de la demanda, que es lo que vos recibís la demanda y decís, ok, ese traslado. ¿Ok? ¿Está bien? Eso. Estuvieron 8 meses. Pero se olvidaron de notificar, eran 4 demandadas, notificaron 3, se comieron 1. Entonces vino a decir, me faltó que le dé traslado a la 4. Después de 8 meses. Y que después ese miedo del pánico, del terror. El terror era, escúchame, ¿me vas a clavar 8 meses más o vas a hacer la promoción? Entonces, ¿cuántos meses más me va a costar? ¿Y por qué todo esto me entero? Porque Laura me preguntó, la jueza preguntó, ¿tenés contacto con Nico? Hoy Nico, el chico trabajó con nosotros antes que vengas vos. Y el chabón trabajaba en ese juzgado. Yo dije, no, Laura, el chaboncito se fue, gracias a Dios, es el tipo más feliz del mundo. Está en el peor juzgado de la galaxia de la vida mundial. Lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano en la historia de la vida. ¿Es lepra o el juzgado ese? Vos elegís. Lepra pero mismo. No lepra acá. Lepra la jodida. La que te agarra y te mete en conjuntos en lugar de leprosa. Leprosa de los llanos. ¿Qué existe? Lo que te haga. Yo no lo enseñé. El endosal existe. Teníamos que seguir con la organización. ¿Hay alguna duda? Sobre lo que venimos viendo, las pautas para determinar si existe una remuneración muy clara, incremento patrimonial que sea consecuencia menos inmediata del contrato, salvo que no. Siempre y cuando exista una norma específica que disponga lo contrario. La aclaración, esta última aclaración, es una aclaración que es muy argentina. Muy del momento. Sale porque sí. Pero el tema es, en la vida cotidiana y en la práctica, ustedes saben perfectamente esto sí. Hay leyes que dicen que hay cosas no remunerativas, hay decretos que te dan aumentos no remunerativos, lo hizo Macri, lo hizo en su momento Dualde, sale, cada tanto pasa, creo que en el gobierno de Alberto no me acuerdo. Y lo más importante, cotidiano, hay convenios colectivos de trabajo en donde los sindicatos negocian aumentos salariales, aumentos de remuneración no remunerativos. Está buenísimo, ¿entienden? Está buenísimo llegar a ese nivel de incoherencia. Ustedes saben, y lo hemos mencionado, ustedes saben el porqué. Y el porqué de esta idea de los aumentos no remunerativos es precisamente por una cuestión de excesiva carga tributaria
excesiva carga tributaria. No dije bien. Excesiva carga tributaria, pero excesiva. Y la idea de negociar algo un poquito que más o menos se satisfaga. Entonces, una negociación como un sindicato le dice, necesitamos que aumentes 3 puntos el salario. Y el empleador le dice, me rompes el 8, no tengo 3, tengo 1. No, necesitamos que aumentes 3 puntos. Y los empleadores le dicen, no, máximo tengo 1, porque vos crees que 1 es 1. Pero para mí es 1, más tus contribuciones, más los aportes, para mí se le termina haciendo 2. No es 1 para mí. Máximo te doy 1,5. Entonces viene el sindicato, se sienta, lo mira a los ojos y le dice, ninguna idea. Hagamos así. Hagamos 2 puntos. No, chabón, me dije que tengo 1. Nada. Hagamos 2 puntos no remunerativos. O sea, sin aportes, sin contribuciones, sin tributo. Si dejemos el aporte del sindicato, Tranquilidad, Tranquilidad. Pero va, ya es menos. Dale, no se aporta. Y entonces llegan a los 2 puntos, acuerdan los 2 puntos, porque al empleador le termina saliendo 2 puntitos sin peligro. Porque si fuera remuneración, son 3 positivos. No llegan mucho. Puede ser la razón por la cual esto existe. Ahora, lo perverso, porque realmente es perverso, es que aquí existe una trampa. Y la trampa dice, en aquel momento, en nuestra historia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo, chicos, todo esto es inconstitucional. En serio, es inconstitucional. ¿Dónde dijo esto la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Por primera vez en el fallo Pérez Condisco. Es un fallo del año 2009. En Pérez Condisco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de una ley, no de un decreto, no de un convenio colectivo, de una ley que había incorporado 2 suertes de sueldo no remunerativo que a la Corte le parecía que era inconstitucional hacerlo. ¿Cuál es el caso? El caso tiene sus huellas en la ley. Resulta que el artículo que define, y esto lo habíamos mencionado en la primera clase, el artículo que define qué es el salario es el artículo 103. Pero, allá por la década de los 90, cierta persona bajó de la Rioja directa y abajo del brazo traía una serie de reformas. Y entre ellas dispuso la reforma del artículo 103 bis. Que bis es porque no estaba. Agregó el cargo. Y en el 103 bis agregó los beneficios no remunerativos. Entre los beneficios no remunerativos hay varios incisos que ahora vamos a leer. Pero fíjense que hay 2 incisos concretos, que creo que son el DGC, que están derogados. Bueno, antes de derogarlos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación los declaró inconstitucionales. ¿Qué decían esos 2 incisos? Los 2 incisos se referían a los denominados ticket canasta o vales alimentarios. Era cuando el empleador te pagaba 100 pesos de sueldo y 20 pesos ticket canasta. Con los ticket canasta vos podías comprar alimento en una banda de lugares. O sea, era literal como un billete de Tommy Verari, como billetes de Disney, dólares de Disney. Te sirven para comprar cosas en Disney. Pero de todo para comprar. Y los tickets canasta eran en serio. Había supermercados adheridos, locales adheridos, restaurantes adheridos, todo el mundo recibía, mucha gente recibía ticket canasta. Entonces la verdad que era como lo mismo que el dinero, nada más que de distinto color. Y entonces alguien empezó a decir, che, pero escúchame, no entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre el dinero y los tickets canasta? Porque esto es mi remuneración y esto es no remunerativo. ¿Cuál es la justificación del no remunerativo de los 50 pesos ticket canasta, que son iguales que los 50 pesos que me pagaste en negro?
en sí. Y entonces, en el fallo que dijo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación utilizó literalmente el análisis de las pautas de identificación del sueldo, que son las que mencionamos, las dos primeras. Se preguntó la Corte, ¿los tickets canasta le suponen al trabajador un incremento patrimonial? Pues claro, obviamente, no solo porque es muy parecido al dinero en efectivo, sino porque de cualquier forma el dinero en especie también es un incremento patrimonial. Así que si le dan la licuadora con el picudo, o si le dan unos tickets canasta, es medio lo mismo, es dinero, es ganancia, es ganancia. ¿Y esa ganancia es consecuencia menos inmediata del contrato? Obvio. Era sueldo, casi. Lo de la Corte Pérez dijo, entonces, el artículo 103 dice que la remuneración es un incremento patrimonial como consecuencia del contrato, y el 103 bis después dice que un incremento patrimonial como consecuencia del contrato no es al final remuneración, siento que la ley es contradictoria, bastante estúpida. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de esos incisos del artículo 103 bis. Ahora el punto es el siguiente. ¿Cuál es el fundamento jurídico de la Corte Suprema? Les voy a decir cuáles son los hechos. Perdón, los dichos. La Corte dijo, palabras más, palabras menos, si tiene olor a remuneración, si lo probás y tiene gusto a remuneración, si hace ruido de remuneración, es porque es remuneración la puta madre. O, en términos más del fallo, dijo, independientemente del nomen iuris que dispongan, si se dan las características que definen el concepto de salario, es salario. Punto final. Corte Suprema. Hola, buen día, soy la Corte. ¿Me acuerdo? Me acuerdo de esto muy bien. Pero acá que el tercer me habíamos dicho decías algo que no entendí. Todo fácil, así está fácil. Hubiera sido más fácil si teníamos las dos primero. Que la compliqué con la tercera pauta. Encima la te la embarro con la Corte Suprema de la Chota de la Nación. O sea, dame un break. Es cada vez más difícil. Pero empeora. Porque ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el argumento jurídico para declarar la inconstitucionalidad de la ley? Primero y principal, porque esto está muy de moda, gente, ¿eh? ¿Por qué le tienen preguntar de Lucas? A ver. No cualquier norma que no nos gusta es inconstitucional, ¿eh? Hay normas que nos parecen una chota, pero que siguen siendo constitucionales. Entonces, ¿qué tiene que tener una norma jurídica para ser inconstitucional? ¿Cuáles son los requisitos para poder decretar la inconstitucionalidad de alguna ley o algún decreto? Que vaya fantástico. Para la inconstitucionalidad presupone la afronta contra la Constitución. Entonces, ¿cuál es la norma constitucional que se ve afrontada por este artículo 103? El artículo 14. El comodín, papá. ¿Sacar comodín? Qué lindo que es sacar comodín y ganar. Intuyo prooperario, ¿viste? ¡Pum! Comodín. No es espectacular. Me encanta el comodín. Ganar con comodín es fácil. Me encanta jugar el chichón y tocar comodín. O sea, después te haces elegir a ver si te sale un menos 10. Digo, te sale chichón. Pero bueno, no por así. ¿Viste bien? ¿Cuál? Muy bien. Esa es mala. Se salió usar el comodín. No le hagas arriba. No le tienes el universo en la cara. Sí, supone que será que la relación que está productiva por la población pública de decir que no. Acá empiezan a tirar, acá empiezan a agarrar, a fraccionarme el comodín y a tirarme la data. El comodín es el 14 que está muy bajo, porque es el que rige toda
toda la materia, así que esa realidad. Es como ir valor. Pero empezar a desgranarlo y buscar el dato concreto es la mejor. Dice la definición justa. Vamos a tener que no nos queda otra, maldita sea, más que leer la Constitución. El trabajo en todas sus formas mostrará la protección de las leyes, en la que garantizará al trabajador condiciones justas y equitativas de labor. ¿No tienen alguien más? Descanso remunerado. Protección contra vacaciones pagadas, protección contra el empleo literario, la calidad del empleado público. Salario mínimo vitalitario. ¿Qué más? Igual en una super igualitaria, salario mínimo vitalitario. ¿Qué más? What do you do? En mi empresa no, En mi empresa no, Salí de mi empresa, Participación en mi empresa no, que a vos seguridad social vamos a todo o nada. Hay que ir a todo o nada. Cuando tenés que está espectacular. Cuando vos tenés que buscar el documento, tenés que ir a todo o nada. O sea, tenés que ir a todas las cartas sobre las mesas de las cartas, ¿no? No. La de Bismarck. La de Bismarck. Sobre las cartas la mesa. Cada uno tiene un sobre las cartas la mesa. Es el de Bismarck, claro. O sea, dale, sobre la carta de la mesa. No, podrías argumentar que esa posición no negativa está afectando los aportes de seguridad social. A veces la protección integral de la familia, de la familia. ¿Cuál? ¿Escucharon eso? Justo hacer el costo familiar y Mirá, voy a decir una cosa. El trabajo simple sería buscar alguna norma específica sobre el salario. Alguna que diga que el salario te va a ser pago. No. Condiciones dignas de labor, sí. Pero no me alcanza por genérico. Por lo cual, si la norma es genérica, tampoco puedes pedir que la ley tenga que sí o sí ponerla como vos le gusta exactamente el título. No. Aunque sea condiciones dignas, alcanza para ser constitucional. Después me dice que salió mismo el problema estamos hablando de más que estamos hablando de ticket. O sea, más que el mismo mecanismo. Después tenemos igual regulación por igual tarea, pero tampoco se viola, salvo que solo para uno a la leche. Entonces tenés que tirar un argumento y no tenés con qué. Y viene el chabón y clava seguridad social. Y cuando le pedís que lo justifique, te diga porque está sacándole ingresos al sistema de seguridad social y decís, ¿what? What the fuck? Chabón, escribió un libro. Excelente, épico. Ningún boludo en la baloneta lo dijo. O sea, ¿qué genialidad? Excelente. Está buena idea. Pero cierto es que es también de vuelta como genérico en el sentido de, bueno, vos como legislador podés elegir fortalecer el sistema de la seguridad social con ciertos aportes y en algunos casos, pero no, eso no implica que estés financiando necesariamente el sistema de seguridad social o que estés afectando y desgarantizando los beneficios de la seguridad social, que es el tercer párrafo. Por lo cual me está empezando a quedar corto el argumento. What do I do? Hablar en latín. ¿Cómo? Hablar en latín. Oye, entonces, por eso cuando le dijo que dijo la corte, independientemente del nombre Lewis, grabaron porque no tenían ni idea. Pero hay aún hay más. Excelente. Tenemos que echar mano de otras herramientas porque no me alcanza simplemente con el 14 bis, que es la única norma. A ver, en la estructura jerárquica normativa, porque esto es algo que tenemos que nunca olvidar, más allá de que se le meta la boca del derecho internacional, boca. La estructura jerárquica normativa la define nuestro propio derecho, lo define. Y hay una serie de escalones, ¿cierto?, de jerarquías. La ley parece ser
ser como de lo más importante, y después si querés buscar, tenés que buscar algo que esté por arriba. Porque, vamos a ver, la Constitución arriba de todo, pero no nos alcanzó. Hay algo más por encima de la ley que sí tenga alguna utilidad, que ahí hay alguna norma internacional. De la OIT. Que específicamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación echó mano de un convenio de la OIT. Porque la pregunta que les hago ahora, si no existiera esos convenios, ¿podría una ley ser contradictoria con la propia con otra ley? ¿Podría una ley chocar contra otra ley? Por ejemplo, ¿podría el 103 bis estar en contra del 103? Y la realidad es que sí, la ley puede, porque es la misma jerarquía normativa. Entonces se llaman excepciones. Se llama excepción. No es que no puede, puede. Bueno. Entonces, necesito buscar una norma superior, porque en la Constitución no encontramos nada. Con lo cual la idea de inconstitucional, por estar en contra de la Constitución, no se alcanza. Pero hay otra inconstitucionalidad, que es la inconstitucional que es más indirecta, que es la inconstitucionalidad por vulnerar o por violar el orden jerárquico normativo. Pero no es que me afronta contra la Constitución, sino contra el orden jerárquico normativo que dispone la Constitución, y que si yo le contrapongo una norma que es jerárquicamente superior, como por ejemplo el Tratado Internacional, si bien no le pego directo a la Constitución, porque la Constitución no dice nada, no hay ningún artículo, le pego indirecto a la Constitución. Y eso también es inconstitucional. Precisamente por violar el orden jerárquico normativo que establece la Constitución. ¿Cómo violaría el orden jerárquico normativo el artículo 103 bis entonces? ¿Cómo? Ahí, ¿ustedes lo ven también? ¿Lo escuchan? Yo escuché algo recién, perdón. Callate, no importa, no pasa nada, yo no escuché ni nada. ¿Qué es entonces de lo que usa la ley la Corte? El convenio número 95 de la OIT referido a la remuneración, convenio del año 1949. O un poco después, no me acuerdo. Es de Dios. Ojo, nosotros lo ratificamos después. Lo ratificamos después. Pero el convenio número 95 de la OIT sobre la remuneración define a la remuneración. ¿Saben cómo? Exactamente igual que el artículo 5. Es decir, un incremento patrimonial que es consecuencia del contrato. Entonces ahora el 103 bis puede contradecir el 103, pero no puede contradecir el artículo 96, el convenio 95. Y en constitucionalidad es porque viola el convenio. ¿Me entiendes? Eso es lo que tuvo que hacer la Corte para poder decretar la inconstitucionalidad del artículo 103 bis. Porque es inconstitucional en tanto contradice el concepto de remuneración que establece el artículo 1 del convenio número 95, que es exactamente igual que el artículo 103. Gracias a eso, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley de dos incisos del artículo 103 bis en el fallo Pérez por Disco. Pero, por si eso fuera poco, la Corte se expidió 2 veces más en otros 2 fallos de menor importancia, si lo voy a mencionar, pero el importante es Pérez con Disco y por eso me detuve. Disco del kiosco, Disco del supermercado. Supermercado Disco, o sea, es el supermercado más cheto. No fue contra Día, nadie quiere a Día. Todos amamos a Día, que las papas Día. Entonces, no le vas a pegar a Día. No tiene sentido, me parece para la derecho. Pegar a Disco Jumbo. Entonces, no hay pescaría. Lo único que digo. Entonces, la Corte sacó 2 fallos más, que son González con Polimat y Díaz con Cervecería Libre. O sea, Pérez González Díaz. Crack, buscando un apellido más copado. Vimos fallos, vimos Rodríguez, Pérez,
Vázquez, en serio, días, media pila con los panonímicos, gente, media pila con los panonímicos. ¿Sabes lo que tenés que buscar? La corte de los 90 era más inteligente. Era la corte de los 90. La corte de los 90 dijo, ¿cuál es? ¿Qué jugador sacó en mi vida alegrías y suspiros? ¿Quién fue el que me dio felicidad de verdad? El Pipo Gorosito. ¿No saben quién es? Gente, no había nacido nadie de ustedes cuando yo era fanático del Pipo Gorosito. Nadie. Todos muertos estaban. Técnicamente estaban vivos. No lo habían vivido nada. Pero la corte te elegía Gorosito. ¿Me entendés? Ese es un gran nombre. La corte después dijo, no, está bien, tenés razón, le fijamos buenos nombres y un par de buenos nombres eligió. Bisotti pegó. Pero sacando un par de nombres muy clásicos, después la corte tiró Pérez Díaz, Vázquez, Pérez Díaz, Vázquez, González Díaz, Pone. Por favor, dale media pila. Ayúdame, loco. Entonces, ¿qué hizo la corte en González con Polimán? Pues Díaz con cervecería y materia Quilmes. Dijo, 2 puntos, como ya expliqué en Pérez con disco, no importa el nombre Luis que disponga las partes o que disponga a alguien, la autoridad, si las características son las que definen al concepto de salario, entonces es salario. Lo dijo en un caso para los decretos no remunerativos. Había un decreto muy viejo, el decreto 1347 del año 2001, que decía, bueno, el año 2001 estuvo bravo el país. Yo otorgaba 50 pesos no remunerativos y la Corte declaró la inconstitucionalidad del decreto en cuanto decretó lo no remunerativo. Y después, González con Polimán hizo exactamente lo mismo con los convenios colectivos que decretaban los aumentos no remunerativos. ¿Quedó todo súper claro esto? Fíjense esta trampa entonces, porque es una trampa mala leche. Fíjense esta trampa del mal. Vos sos empleador empresa. Vos sos empresa. Tenés una cámara empresaria que supuestamente representa tus intereses. Vale que defienda tus intereses. Va a la cámara empresaria a negociar con el sindicato un convenio colectivo de un aumento de sueldo. Y entonces, como habíamos visto al principio de la clase, se pone a discutir, dame 3 puntos, no tengo 1, dame 2, tengo solo 1, y cae en la trampa de dame 2 no remunerativos. Entonces se dan la mano, van al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo homologa el acuerdo conciliatorio en el que se negocia una suba de 2 puntos no remunerativos. Y tan pronto como la pagás, te comiste 6 juicios. Y tan pronto como te hacen 6 juicios, te ganan los 6 juicios. Porque la Corte dijo, en González con Polimán, en Díaz con cervecería y en Pérez con disco, que independientemente del nombre juris que ponga las partes, si tiene las características definitorias del salario, no las del 103, las del convenio número 95 de la OIT, significa entonces que es salario. Y si vos entregás una suma y esa suma es no remunerativa y no tiene aportes y no tiene contribuciones y no está declarada en ANSES, esa suma es plata en negro o plata en blanco. Bueno, la consecuencia necesaria es que plata en negro. ¿Y sabés lo que te puedes comer aparte de un juicio? Inclusive con multas por pago negro, que eran los más zarpados de todos. Y luego vos te quedabas así como diciendo, ayúdame, jefe. Estoy cansado, no es ayúdame luego estoy cansado, jefe. Eso es lo que, ¿sabes lo que es? Bueno, vos tenés otra cantidad de años, si le querés hacer expresiones, podés hablar el lenguaje. Lo que pasa es que no podés hablar el lenguaje. ¿Entienden? ¿Qué va a pasar a ustedes? Nada, tenés un
¿Cómo se sabe? Es un modo. Pero va a pasar. Va a haber otra palabra que quien no sepa. Ya lo sé. Y aparte, es más, se ríen de mí. Y ustedes tampoco la van a preguntar. El error es pretender usarla igual. Ese puede ser el error. No caigan en esa, a lo sumo. Esa sería la solución. Entonces, la trampa era letal. ¿Cómo te pensás que se debe sentir armar una empresa, morfarte un gordo de un sindicato en la puerta diciéndote tenés que dar 2 puntos de aumento, capo? Pagar el aumento con la peor de las ondas, no remunerativo, terminar de darle la plata y que te venga el juicio y te rompan el culo. Tremendo. Así pasó. Ay Dios, Marcelo Gallardo. ¿Cuál es el problema de Marcelo? Desde que hicieron la estatua del bulto, yeta. Dígame si no yeta, dale, alguno arriba que me la mienta. Que me la mienta. El fracaso de River te fue el único de Gallardo. Consecuente con los resultados políticos. Tipo, te diría que eso es un tributo, pero falta, ¿ves? Si querés te presento al pibe de la Ecuadora. Este va a enseñar. La perspectiva del artista, ¿viste? Siento que están mirando. Gente, esto pasa. Cuando haces la estatua desproporcionada, te reís así, evidentemente. El problema es que desde que plantaste la estatua arriba es un fracaso. No ganó más nada. Fracasado. Pará, a veces lo hizo sin estatua y fija. O sea. Es verdad, no tenemos nada que decir. Nosotros al menos tenemos que agradecer que nos estamos yendo a la vez, perfecto. Entonces, ahora sí. Hasta acá estamos 100% claros todos. Bueno, real. Lo peor es que ningún juez tuvo la decencia, ¿cuánto sería decencia? De hacerles entender o de resolver un fallo de, ya, entiendo que no está bien pagar suma no remunerativa porque contradice el convenio número 95 de la OIT. Pero al mismo tiempo, ¿podemos culpar a un empleador que paga exactamente lo que pide que pague el sindicato, homologado por el Ministerio de Trabajo, de modo tal que le ponemos una indemnización agravada? ¿En serio a nadie se le ocurrió pensar que eso no es una sentencia lógica? ¿Que quien hace eso porque no entiende el derecho básico? Es terrible. Es atroz, es terrible y atroz. Y lo importante es que lo que terminó generando, ¿sabes cuál es el peor problema? Que no sé si era tongo, estupidez plena, o no entiendo cuál es la razón, pero toda la vida se siguió negociando igual, sabiendo una arma de doble filo. O sea que lo negociabas hoy y mañana te pones el juicio. Pero la clave es que sos un careta que está negociando mala onda y mala leche para perjudicarme a mí. Terrible, no entiendo cuál fue la razón, pero al mismo tiempo los jueces, deleznable actitud. Por dos razones que tal vez esta nunca nadie la mencione, pero el derecho sancionatorio es una interpretación restrictiva, gente. Si es una sanción, hay que interpretar de modo restrictivo. Entonces, si en la sanción no estás ni siquiera valorando que el empleador hizo más que cumplir con todas las pautas que puso el propio sindicato y lo que el Ministerio de Trabajo, lejos de perjudicar al trabajador, le dio todo lo que habían negociado para él, ¿no te parece que es
un poquito ultra injusto decir que igual tiene que pagar indemnización por despido y un agravamiento indemnizatorio por pago en negro? Rata, por favor, Julie, el funcionamiento rápido. Bueno, no. Atención. Es una postura. La justificación es que también está el principio protector, el gran comodín. Si bien es cierto que el principio de interpretación del derecho sancionatorio es restrictivo, también se contrapone la idea de que el principio protectorio establece el indubio pro operario. Igual tenés el principio de la sanción, de la interpretación restrictiva de la sanción y el principio del indubio pro operario. Sonamos. ¿Qué hacemos al respecto? What we do. Bueno, difícil. Bueno, espero que haya quedado claro hasta aquí. ¿Todo claro por aquí? ¿Sí? Recuerden los tres pasos. Me interesa que vean P con disco. Porque están todos los argumentos de la Corte por los cuales termina declarando la inconstitucionalidad de una suma cuando tiene todas las características del salario, no de acuerdo al artículo 103 de la ley de los trabajos, sino de acuerdo al convenio número 95 de la ley. ¿Clarísimo? Bien. Vamos a hablar un poco más sobre el salario. Avancemos. Una cosa que muchas veces no termina de quedar 100% claro es la diferencia, voy a ir mencionando algunos conceptos para que tengan. Es la diferencia entre el sueldo bruto y el sueldo neto. Internet que no queda claro, porque no es tampoco tan complejo. Pero la idea es terminar de entender bien qué es el sueldo bruto y neto y por qué es un y otro. Y aparte, el easter egg que hay dando vuelta acá, mamita. Resulta que el trabajador cobra una determinada cantidad de remuneración que paga el empleador. Pero esa remuneración no llega de manera íntegra al bolsillo del trabajador. Porque de lo que el trabajador gana, parte el trabajador debe pagárselo a su sindicato, el trabajador debe pagárselo a su obra social, el trabajador debe pagárselo al sistema de seguridad social para los aportes de su futura jubilación. ¿Está bien? Es el trabajador el que debe pagar. Pero la ley dispone que el empleador actuará como agente de retención. Entonces, yo sé que lo tenés que pagar vos, porque es tu gasto, es tu plata, es tu remuneración para dejarte pagar tu jubilación, tu obra social, tu sindicato, pero permitime que yo te retengo el dinero y lo llevo yo todo junto, el tuyo y el de tu compañero de trabajo. ¿Dale? Y el trabajador dice, sí señora. De trabajo no puede decir nada porque la respuesta no es. ¿Ah? Ok, listo, va. La cosa es que el empleador le descuenta eso como agente de retención y lo lleva el propio empleador. Entonces ahí está la vieja distinción entre los aportes y las contribuciones. Siempre se dice aportes y contribuciones. Nunca nadie sabe qué es. O bueno, sí, saben, pero bueno, lo quiero aclarar. Entonces, el trabajador con su propio dinero aporta al sistema propio de la seguridad social, al sistema propio de la obra social, al sistema propio de su propio sindicato. Es su propio aporte, que es eso que el empleador le retiene. Pero además, el empleador tiene que pagar, aparte del sueldo, tiene que pagar contribuciones. Lo que paga el empleador de su bolsillo, el obligado, son las contribuciones. Él contribuye con el trabajador. Lo que en cambio paga el propio trabajador de su remuneración, pero lo lleva al empleador como agente de retención, es el aporte. Aporte y contribución. Entonces, está diciendo, si vos tenés 100 puntos, vamos a poner puntos por los pesos, tenés 100 puntos de sueldo, de esos 100 puntos hay un porcentaje que se va de aportes a los distintos sistemas de la seguridad social. Pero de esos 100, el empleador tiene que pagar 30 arriba.
Pues en total, el empleador termina gastando como 130 pesos para que a vos te quede en mano 80. O más específico, ya voy, ¿eh? Más específico, si querés. Mucho más específico. Si vos tenés tu remuneración total, netos, tu remuneración total son 100, integrado por todos los rubros que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Producción, sueldo básico, antigüedad, toda la pelorata de la vez pasada. Después tenés descuentos. Tenés el descuento para el sistema de la seguridad de la obra social. Los de obra social te sacan un 3%. Menos 3. Después de la seguridad social, que es la ley, la seguridad social, pero la ley 11.109, no me acuerdo, la ley de PAC, la ley 11.000, te sacan un 11%. ¿Cómo? No, estamos hablando de lo general. No, a mí me roban con una pistola en la cara todos los días. Me refiero a una pistola en el peor de los sentidos. Me quitan todo. Me quitan ganancia, me quitan todo. Wow. Entonces, además, tenemos el aporte para el sindicato. Vamos a poner que sea 2. Y después tenemos, además del PAMI, tenemos tu sistema, no sé cosas, de la seguridad social también, seguridad social, que paga, pone otros 2. Ahora, cuando te das cuenta, de los 100, te restan 3, te restan 11, te restan 2, te restan 2, te queda 82. Te queda el 82%. ¿Alguna vez escucharon el 82% móvil? Es eso. Es la idea de que el trabajador cuando se jubila va a percibir un monto del 82% móvil que técnicamente en mano es exactamente lo mismo que venía cobrando cuando trabajaba. Eso es el 82% móvil. Es, vos ganabas y te descontaban. En mano te quedaba el 82%. Cuando te jubilás, el derecho del 82% móvil es que seguís recibiendo exactamente lo mismo de lo que tenías en la mano. Y una cosa más, si hay un aumento de sueldo, el 82% móvil, por lo cual a vos te tienen que aumentar. Consecuentemente, la idea de este sistema del 82% móvil, ¿saben cuál era? El trabajador cuando se jubilaba seguía cobrando exactamente lo mismo. Ahora les voy a contar qué pasó con esto. ¿Cuándo surgió la idea del 82% móvil fuerte? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Interesante. La palabra la conoce todo. Son 5 letras. Y no es menos. Todos los juntos 5 letras. Menem, Macri, Milei, what the fuck. Ok, son 5 letras, empieza con M. No pasa nada. Eran 5 letras, pero empezaba con M. No, nada. Don't ring the bell. Perón. ¿Cuándo dijo Perón? Perón, sí. Esta discusión se empezó fuertemente a mencionar durante la segunda parte de la primera presidencia de Perón, cerca ya del año 50. Ahí arrancó fuerte. No era un concepto que inventó él, para nada. Ya se hablaba, la idea, pero cuando realmente empezó esta noción del 82% móvil fue allá. Ahora, ¿por qué? Bueno, ¿a qué edad se jubilaba un trabajador? ¿Ahora? No, en ese momento. 65. 65. No la edad jubilatoria del sistema de seguridad social que se creó, que después lo bajó. Allá en esa época. Era que era jubilada y trabajaba siempre. 65, siempre fue 65. ¿Cuánta era la expectativa de vida del hombre? Era mucho menos, 70 en esa época. 50. ¿Cuánto? No, pará. No, pará. Pará
Entonces, si vos te jubilabas, técnicamente eran 2 años que te tenían que mantener con el mismo sueldo. De los 65 hasta los 67, top 68. Lo normal era que te morías. Lo bueno, ¿no? No, lo bueno no. No lo digo mal, lo digo bien. O sea, bueno, pero no mal. O sea, morirte pero bien. O sea, la idea es que te morías a los 67 en 2 años de jubilación. Entonces, en ese marco, tenías bastante amplia, bastante trabajo formal y tenías 2 años nada más. Se iba a la fábrica, tal cual, se jubilaba a la fábrica. Entonces, esto tenía relativo sentido. ¿Sabes cuánto es la expectativa de vida hoy? En Argentina, no en países de verdad, grosos, digo, hay países que están re locos. Hay países que están re locos. ¿Cómo vas a tener una expectativa de vida real de 90 años? Bueno, es más, de arriba de 98 años. Tipo, ¿en serio? ¿Sabes lo que significa que la expectativa de vida sea 98 años? Significa que la gente a veces muere más joven. Pero hay tantos chabones que revientan la expectativa hasta 120 que se sigue compensando. ¿Puedes creer que sean tan viejos, loco? Dejate de joder. Está muy viejo. ¿Cuánta es la expectativa hoy en Argentina? ¿Tiene edad? 78. ¿80? ¿Eh? 78 para el hombre, 79 y pico para la mujer. Sí. O sea, que si te jubilás a los 65, ya te tienen que mantener 15 años. No 2. Bueno, 15 no, 13 años, bueno. 15 años, no 2. Y encima la mujer se puede jubilar a los 60, con lo cual te tiene que mantener 20 años. Y lo peor de todo es que encima está todo el laburo en negro. Con lo cual no hay forma, bajo ningún punto de vista, de que nadie te prometa eso. Nadie. Y cuando te lo prometen, te están mirando la cara de idiota. Por eso lo vetó Cristina, por eso lo vetó Milei, por eso lo hubiera vetado Alberto, por eso lo hubiera vetado Massa, Macri o quien sea. Porque hay que ser muy pelotudo para comerse la estupidez. Esto era loco en el 55. Y había estabilidad cuando vivían, o sea, en esa época había estabilidad. Era otra cosa, tenía sentido en el 55, estaba perfecto la sociedad. Pero recuerda, era un mundo de posguerra. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo vamos a repetir cuando veamos la extinción, pero el contrato de trabajo estaba diseñado para durar hasta el momento de jubilarte. Y yo siempre pido, cierren un segundo los ojos. Imagínense no de acá su jubilación, imagínense de acá 5 años. Imaginen que van a estar exactamente en el mismo lugar en el que están ahora. A ver cuántos de ustedes sangran por la nariz. Porque yo siento que no estoy viendo sangre igual. No lo hicieron. Mala leche, le dije. Pero bueno, está bien, mejor así no hay sangre. O sea, ha cambiado la época. Que la ley siga pensando que el trabajador se quiere jubilar en el mismo lugar 30 años después. Que lo lindo sea que te cuenten, como me contaba mi abuelo. Yo entré como que mi abuelo, o sea, que tendría que escuchar su bisabuelo para entender esto. Entré como peón, cadete, y yo después de 30 años era su jefe de piso. De orgullo, tremendo. Pero estos 30 años exactamente en el mismo lugar de lunes a viernes. La peor de las pesadillas para ustedes. La peor. Fíjense cómo cambió, ¿no? Pero muchas cosas de la ley de contrato de trabajo, que les reitero, es de 1974, pero no deja de ser una reproducción de 6 artículos del Código de Comercio del año 1936, leídos en 1729. 6 artículos del Código de Comercio del año 1936, en toda la estructura igual que la de hoy. Hay algo que falló, porque solo Mirta está en condiciones de decir que ella lo vio en ese momento. No sé por qué Ella no se jubiló, porque ella no se jubiló
¿Entienden cómo es la dignidad de Mirta? Es otro nivel. Por eso me cae bien que nosotros somos. Ella es Mirta, nosotros somos. Ella vio todos los mundiales. Y nosotros acá estamos colgando lo último. Patético. No, perdón, pará. ¿Cuál fue su primer mundial que recuerdan? Porque esto me hace daño a mí adentro. 2016. Yo me acuerdo del 86. Ese es el que más me marcó. Por escándalo. Pero me acuerdo del 86. ¿El de Shakira cuál es? El de África. ¿Cabeza de Carlos? ¡Es de Shakira! Shakira, te voy a matar. No, fue un temor. Está bien, Un igual. temor. No, mirá que era otra. O sea, fue un temor que no lo he hecho jamás. ¿El de la mosca cómo es? ¿El de qué? El de la mosca. Parece el chiste, perdón. No me salió, perdón. Nadie sabe cuándo es el mundial. El año pasado, el de Messi. El mundial de Messi, ¿no? Qué bien que la pasé. Perdón, yo tengo los mejores recuerdos de El próximo tema mundial del año que viene va a ser Emilio Hernández. Emilia llegando al cielo. No puede ser tan grosa. O sea, ¿te das cuenta que estás poniendo a nivel de Shakira? No, si me da dignidad. Es que es un tema como guapa guapa. Bueno, no importa, la cosa es que, espero que todo esto haya quedado claro. Pero vamos a ver una cosita más. ¿Puedes hablar? ¿Sí? ¿Por qué? Cuando los sindicatos realizan una a los conventos, hay una marca salarial, ponen que hacían un básico. Ese básico, ¿es bruto o neto? Es lo que tiene que dar el trabajo. Excelente, no, excelente. Siempre que se negocia remuneración, y siempre que hablemos de remuneración, siempre que hablemos de instituciones, siempre que hablemos de prestaciones, cosas de los accidentes, todo lo que hablemos de remuneración, siempre. Siempre. No la plata que te deja en mano después de que ya pagaste lo bajo. Porque vos pensás, hacés cuenta que cuando vos te descuentan, es lo mismo que ir a pagar la luz. Nada más que te lo saca el empleador para ahorrarte el laburo. Pero es lo mismo. Vos pagás la obra social y la luz. La luz la tenés que pagar el menor, la obra social te la da el empleador. Y listo. La idea. Contribuciones, esto que paga el empleador. ¿Eso qué es la ART? Ahora, esa red son obras sociales, para el mundo de la seguridad social. El sindicato también le saca. Es impresionante lo que paga el empleador. De hecho, la red es una barbaridad. Es impresionante lo que pasa en la red. Pero las condiciones, Las contribuciones están por fuera de presión. claro, nunca vas a saber cuánto pagan. Nunca vas a saber cuánto paga el empleador. Por eso están los libros contables del empleador, no en tu recibo. En tu recibo vos ves tu remuneración y los aportes, porque te lo descuentan. Pero nunca vas a ver las contribuciones, porque se pagan en otros formularios aparte y en los libros contables del empleador, y aparte se pagan todos juntos por la cantidad de trabajadores denunciados. Por eso la gente no denuncia trabajadores, se quieren hacer un negro. Cuando tú vas a denunciar trabajadores, tienes que pagar sobre la nómina total. Es una barbaridad. De hecho, en muchos convenios colectivos no solo tiene que pagar todo eso, también el seguro de vida. Tiene que pagar seguro de vida, hay un montón de cosas más. Terminas pagando de 100, llegás a 130, 140. Es impresionante. O sea que vos crees que cobrás 82, crees que estás re pobre porque te estás cagando, y el chabón está más cerca de estar pagando 150 total. Está saliendo eso. Por eso cuando después se paga en negro, al empleador le es muy fácil pagar en negro. Muy fácil. ¿Por qué? Porque con la mitad de la guita te contrata. Pues vos agarrarías 70, cuando estás desesperado. Agarrás 70 aunque correspondan a los servidores. Y el chabón con 70 son dos laburantes. Olvídate, dos en negro mejor que los blancos. Pero es a ese nivel. O sea, dos chabones en negro son más baratos que un tipo más. Es impresionante. Y créeme que ningún empleador quiere tener una persona en negro.
créeme que nadie, el empleador serio, o vos estás en tu casa y querés contratar a alguien rápido, sí, pero si vos sos un empleador serio, lo menos que querés en la vida es un tipo de negro. Lo menos. Tenés un peligro, se te muere, tenés un accidente, es quilombo, es no dormir bien. Eso ojalá que no me bautizo, ojalá que se me olvide pagarme, eso ojalá que no me agarre con guita, ojalá que se confunda y reclame a otro. Estás todo el día pensando que ojalá que no te caiga. Eso no es lo que quiere un empleador. Pero un empleador serio, si sabe cuáles van a ser sus costos, puede acomodarse. Y te lo pone en el precio, o hace lo que tenga que hacer. Pero cuando es el fucking doble, no tenés chance. Aunque se lo digas. Yo he asesorado empresas, de vuelta, es que el tema de ver las cosas desde la silla de la poltrona sin saber la realidad. Lo veo en los jueces constantemente. Los jueces nunca tuvieron empleado. Nunca en su vida, hay poco que vienen de la calle. Los jueces de hoy laborales son todos jueces de carrera. Ustedes no te van a hacer bueno. Hace igual. Entonces, no, ustedes sí trabajan, vos sí. Yo también. Vos también, de hecho, mucho más. Pero vos tenés otra profesión. Ah, bueno, no, está bien. Esta gente con realidad. Ah, vos me dan bien. Con razón. Pero para empleados no se olviden. Claro, no tuvieron empleado. ¿Qué más empleados? Bueno, pero eso es un montón más de lo normal en el Poder Judicial, aunque nunca en su vida salieron de la carrerita de empecé de la construcción de caballería. Subieron a la categoría más y nunca en mi vida trabajé nada. Y ahora soy juez. Nada. La cosa es que en serio, esto es real. Se nota que no lo han vivido. Se nota. Es más, te lo digo con el importante titular no, porque titular sí. Pero la realidad es que yo he tenido empresas diciendo, ¿cómo tengo que hacer para ponerlo en blanco? Mira, tienes que hacer esto y esto. ¿Y? Claro, eso es sueldo, lo tenés que registrar. No, eso es un benefit. Es una... En todo el mundo lo pagamos como benefit. Todo tu poder jerárquico le damos un auto. No es sueldo. Sí, es sueldo. No, es un benefit. No, en Argentina no existe el benefit. ¿Es un incremento patrimonial? ¿Es consecuencia de una unidad del contrato? Es remuneración, porro. Pagar la remuneración. No, prefiero que me haga un juicio. Cuando la respuesta es no, bueno, que me haga un juicio. Listo, hay algo que está mal en el sistema. Porque nadie quiere eso. Terrible. Atroz el sistema. Yo comparado los convenios de la OIT tienen menos energía menos o simplemente no. ¿A qué convenio te refieres, por ejemplo? Por ejemplo, al 95. ¿A qué? Al 95. El convenio 95 se aplica 100 full. Claro, pero acá en Argentina, a lo que voy Ah, ¿en el resto del mundo? No, en el resto del mundo la gente normal. así que Claro. no tiene derecho internacional. En el resto del mundo la gente es normal. Saben que los convenios de OIT son pautas claras para que las normas básicas estén más o menos claras. No haces con eso una aplicación que uno lo hace regular a todo el mundo. La ley dice, che, mirá, tenés que garantizar la libertad sindical. No dice, tienen que pagar todos los sindicatos. No, eso es Argentina. Lo mismo que diga, ¿de qué se trata? No, que mira, Argentina es intratable, materia laboral es intratable. Terrible. Pero bueno, son las cosas de la ley laboral argentina. Está desactualizadísima así. Hace falta una reforma. ¿Tiene un instituto de reforma 70? ¿Tiene un instituto de reforma 70? Funciona como está, funciona. Un parche y sí. Que lo único que vas a conseguir es un parche. Mirá, hasta el punto que la norma más inconstitucional de la historia de inconstitucionalidad, que es la ley de registro de trabajo, de la que vamos a hablar más adelante, la ley más repugnantemente inconstitucional del mundo de la historia viva, jamás creada, la ley de 24.556. ¿Estás contenta cuando lo mantenga? ¿Sí? ¿Te da placer? Bueno, esa ley que es profundamente inconstitucional, la inconstitucional más inconstitucional del mundo, de la galaxia historia jamás, nunca se derogó.
con las peores declaraciones internacionales de la historia, demostrar los peores abusos de la historia mundial, la ley no se derogó. ¿Qué se hizo? Se embarcó. A mi modo de ver, no el tuyo, después de suficientes parches, hoy la ley está bien. Hoy la ley está bien. Mucho parche. Mucho parche. Es difícil de leer. Es difícil de leer de la cantidad de parches. Imagináis que yo, con el titular de esta carrera, habíamos escrito un libro sobre esta ley cuando se modificó en el año 2012. Cuando lo empezamos a sacar, ya estaba viejo. ¿What? ¿Serio? Sí, rápidamente lo abandonaron. ¿Qué hace normalmente la gente que nosotros no deberíamos hacer eso? Le dicen actualizada. Y le pegan un capítulo donde se dice, ya que grabaron esto. Pero yo odio eso. Vos lees 300 hojas y a las 301 aparece actualización. Todo esto no. No son malos, poco sin el nombre, poco sin el nombre. No, yo lo compré normal, así que tengo todo el derecho de quejarme. Yo me lo compré, yo lo puedo criticar. No es que son así, 300 hojas hablando de algo y después dicen algo que lo... What? You really? Entonces con el titular de cancha, cuando escribimos el de la ley 26.773, cuando en su momento, 2012, escribimos eso, dijimos, pero de cero, no expliquemos la 24.557 y la modificación, de cero con esto, dale, y lo hicimos. Cuando terminamos, están en la botella. No nada. No es malísimo, bueno, no importa. Bueno, unas cositas más y ya después vamos a decir. Dos cosas importantes. Número 1. Embargabilidad. ¿El salario puede ser embargado? Sí, pero con límite, ¿ok? No se puede embargar el sueldo mínimo vital móvil y se puede embargar lo que exceda el sueldo mínimo vital y móvil en 20%. 20% de lo que exceda. Salvo para las deudas de alimentos porque te pueden embargar todo, ahí sí. No, entonces, las deudas por alimentos, hasta un 50%. Lo que exceda, o sea, si vos, por ejemplo, el mismo de 9 son 100, vos ganas 200, sobre los 100, por ahí sí puedes pagar un ejemplo. Hasta el después 50 por alimentar y por alimentos, sí. ¿El mínimo vital que general o por convenio? No. Una cosa es buena pregunta, para que quede claro. El sueldo mínimo vital y móvil es el que establece la ley. El sueldo mínimo es el que negocian las partes o los convenios colectivos. Así que eso es otra cosa. Pero el mínimo vital y móvil es un monto universal que pone la ley. Hoy está fijado en que 380.000 pesos. ¿Cuánto está? Ni idea. un poco menos. ¿Menos? O sea que todos ustedes van a trabajar en estudios jurídicos, técnicamente este es el sueldo mínimo. Ustedes abogados, los abogados no tienen convenio colectivo de trabajo. O sea, la ley que la trampa. 322, 322, gente, aprovechen. Aprovechen la cancelación. El porcentaje se calcula en base a precedentes. No en cuenta. Por ejemplo, si el sueldo mínimo de nuevo, lo decía ya, es de 100 pesos y vos ganas 200 sobre lo que supera el sueldo mínimo de nuevo, los 100 pesos lo supera, sobre esos 100 pesos te puedes sacar un solo sobre eso se superó. Solo sobre eso se embargar. Salvo que sea deuda de alimentos cuando no es 20, sino 150. No, eso es lo mismo. Son 300.000 pesos. No tan duras. Los productos legales. Artículo 131. No se pueden hacer descuentos en el salario jamás,
Es algo que es expresamente previsto por la norma. No se puede. Bueno, una cosa más, les planteo un dato re loco y vemos si ya terminamos. Les planteo este dato porque a mí no es tanto relevante. Las mentes de los jueces tratan de sorprender. Escuchen estas cosas. Escuchen esto que se cae de cuero 15 veces. Fíjense con atención. Imagínense que hay una actividad que tiene un convenio colectivo que establece un sueldo mínimo de convenio de 100 pesos. Este es el mínimo de convenio. Significa que nadie puede ser contratado por menos de 100 pesos. ¿Claro? Clarísimo. Pero vos sos José Empresa Grande. Vos sos el tipo que tiene la empresa de verdad. El grosso de verdad. Vos a tus trabajadores, como sos un crack, vos le pagás 500 pesos. Porque puedo. Y porque quiero. Ahora escuchen esto y se me caen de culo y después van a entender por qué aparecen cosas en el recibo de sueldo que parecen no tener explicación. Si el sindicato negocia un 10% de aumento, el mínimo pasa a ser, después del negocio del sindicato, 110, ¿no es cierto? El 10% de aumento, el mínimo aumentó. La pregunta es, si el que pagaba 500 tiene ahora que pagar 550, es decir, tiene que agregar el 10%. Esta es la pregunta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo? Bueno, en principio, la limitación que tiene el derecho de trabajo es que las partes pueden negociar nunca menos, pero sí por encima. Pero ¿qué pasa si te negocian un 10% de aumento? ¿Te lo pueden exigir? ¿O no te lo pueden exigir? Bueno, escuchen esto. La respuesta obvia, pero obvia, del punto de vista jurídico, indiscutida, pero indiscutida, ningún cerebro discute, es las negociaciones del convenio colectivo, lo que hace es establecer pautas de mínima. Esto implica que en el futuro nadie podrá negociar no por menos de 100, no menos de 110. Pero esa es la pauta de mínima. Lo que supera la norma mínima no debe verse nunca afectado por la negociación de los sindicatos. Porque el sindicato no te negocia tu contrato individual, sino lo que negocia el sindicato son las pautas mínimas. ¿Hasta que estamos bien? ¿Cuál es el fundamento jurídico? El fundamento jurídico es doble. Primero y principal. Mi contrato es ley. Cuando yo hago un acuerdo, cuando yo llego a un acuerdo, yo creo una norma jurídica que concede derechos y obligaciones. Yo creo mi derecho de cobrar 500 y tu obligación de pagar 500. Es una norma jurídica y esa norma jurídica es plenamente válida. Se ve libre y todo, ¿no? Pues sí, digamos que sí. La ley, en tanto el orden público está respetado, ya sea los 100 pesos o los 110 pesos, siempre respetado, la ley no debería tocar nunca ese convenio. Jamás. Sin embargo, aquí que hay gente que odio por su desconocimiento y por su abuso de la norma, que dice, bueno, no, el sindicato dijo el 10%, o sea, 10. El 10% es el 10%, por lo cual el 10% es el 10%. Jodete, no hubieras pagado. No hubieras pagado. ¿Eh? Y es lo que yo decía todo lo que yo le digo constantemente a mis asesorados es pagar exactamente lo que dice el convenio colectivo de trabajo. Ni un peso más, ni un premio de más, ni autito, ni celular, ni una de esas mierdas. Y si no les gusta, que se vayan a cagar, que gente muriéndose de hambre hay,
va a venir alguien por el trabajo. No pagues un solo peso de más. En que te pasaste un peso por arriba, vas a tener un juez que te rompa el culo. Porque increíblemente, parte de la jurisprudencia empezó a decir que tenía que aumentar. ¿Con qué fundamento? Cero fundamento. Y lo peor de todo, es que forzaron a las empresas a improvisar. ¿Y qué empezaron a hacer los empresarios para protegerse de estas interpretaciones defenestradas de cerebro? Como tenés que tener acá todo esto todo pelado, no en cuanto a pelo, en cuanto a neuronas. ¿Qué empezaron a hacer estos tipos? Y no sé cómo resolverlo, doctor. ¿Qué hacemos? ¿Qué inventamos? Ya sé, dijo un abogado que vi que estaba desesperado por dar una solución. Dijo, ¿pero saben qué es lo bueno? Que siento que ustedes tienen una onda así. Tienen soluciones que me han sorprendido, me han sorprendido. ¿Saben lo que hicieron? Dijeron, hagamos así, pagamos 100, que es lo que dice el convenio colectivo, más 400 a cuenta de futuros aumentos. Si el día de mañana algún pelotudo aumenta el sueldo y cree que me afecta, no me afecta. Porque como empieza a cuenta de futuros aumentos, cuando haga 110, yo entonces pasaré a abonar 110, porque yo respeto, más 390. Porque a cuenta de futuros aumentos era, yo te avisé, yo te dije. ¿Podés creer que entonces el nombre a cuenta de futuros aumentos sirvió? ¿Ustedes pueden entender que sea tan estúpido el juez laboral? En serio lo pregunto. Porque si le ponen nombre a cuenta de futuros aumentos, cambia la solución normativa jurídica y después